Continuamos hablando sobre las sectas y estamos hablando sobre la secta La Rosa Cruz. Hablemos de ella en la evolución del hombre. En cuanto a la evolución del hombre y el desarrollo del alma, la Rosa Cruz nos da una explicación más sensata que la que da la teosofía respecto al carácter de los sueños. Durante el sueño, el cuerpo de deseos no se separa totalmente del cuerpo vital, sino que permanece relacionado con él. Lo que ocurre es que el vehículo de percepción sensorial y la memoria tienen el eje sesgado, y ésta queda confundida porque el sueño es sencillamente la salida de los vehículos superiores del cuerpo denso, el cual consigue así un tiempo de reposo para restablecerse. La muerte es un paso más en este proceso. Cuando ocurre, los vehículos superiores dejan el cuerpo denso de un modo más completo, aun cuando por algún tiempo permanecen unidos a él por el cordón de plata. Un extremo va al corazón por medio de átomo simiente, y es la tortura de este lo que ocasiona la paralización absoluta del corazón. Sin embargo, el cordón no es quitado hasta que el panorama de la vida pasada, que contiene el cuerpo vital, ha sido repasado. Al morir, el cuerpo denso pierde enseguida peso, porque lo ha abandonado no el alma, sino el cuerpo vital. En este cuerpo vital, el hombre retiene todavía sus deseos, pero le faltan los órganos para satisfacerlos. Y esta insatisfacción es lo que causa los sufrimientos del purgatorio. Por ejemplo, un rico avaro puede abrazar sus caudales con su invisible cuerpo deseante, intentando llevarlos consigo, pero sus parientes, sin que él pueda hacerlo nada, los malgastan y despilfarran. E incluso es posible que oiga cómo se burlan del viejo mezquino y cicatero. Un alcohólico puede penetrar en el cuerpo denso de un bebedor, pero le falta el estómago y los órganos del gusto, por lo que solo muy ligeramente puede satisfacer su sed de bebida. Así, con estas experiencias dolorosas, los que han marchado de este mundo aprenden finalmente a despreciar los vicios de su vida terrenal y se hacen aptos para entrar en el cielo. Pero hay 3 clases de cielos. Como había 3 regiones en el mundo de deseos, purgatorio. En el primer cielo, localizado en las muy elevadas regiones del mundo de deseos, los frutos del padecimiento del alma son incorporados al átomo simiente del cuerpo de deseo, impartiéndole así la cualidad de unos sentimientos justos, cualidad que obra como un acicate hacia el bien y un freno contra el mal en el futuro. Al final, el hombre, el ego, el triple espíritu entra en el segundo cielo, donde es investido con el don de la mente, que contiene los 3 átomos simiente, la quinta esencia de los 3 vehículos ya desechados. A la llegada al segundo cielo le sigue el gran silencio, y después de este periodo, el pasmo, el despertar. El espíritu está ya en su mundo hogar, en él oye la música de las esferas y aprende a ejecutar una obra polifacética. Se está preparando para una nueva existencia. Sin embargo, antes de reencarnarse, es obligado que el espíritu more en el tercer cielo, la sublime región del mundo del pensamiento. Pero, ¿por qué ha de sufrir el espíritu humano una nueva experiencia de fusión con la materia? Porque el propósito de la vida no es la satisfacción o el deleite, sino la experiencia o conocimiento de los efectos consecuentes a los actos. Si no siento dolor, cuando pongo una mano sobre una estufa encendida, mi mano podría convertirse en ceniza sin que yo me enterara. Mas ahora la experiencia me enseña a ser más cuidadoso la próxima vez. Nos llevaría mucho tiempo hablar de las preparaciones previas al renacimiento. Por ello, bástenos decir que cada nuevo nacimiento, uno cada 1000 años aproximadamente, comienza con la creación y alumbramiento del cuerpo denso, que el cuerpo vital se forma dentro de este a los 7 años, que el cuerpo deseante aparece en la pubertad y que la mente no alcanza su pleno desarrollo hasta los 21 años. De la misma manera que la región etérea se extiende más allá de la atmósfera de nuestra densa Tierra, el mundo de deseos se mete en el espacio aún más que la región etérea, y el mundo del pensamiento alcanza los dominios interplanetarios más que cualquier otro mundo. Así, también los 7 mundos y pianos cósmicos no están superpuestos en el espacio, sino que los 7 planos se interpretan mutuamente, y a su vez con los 7 mundos. Hay estadios en que el espíritu y la materia se funden entre sí, de lo que podemos deducir que Dios y los otros grandes entes no están lejanos en el espacio.
Todos saturan cada una de las partes de su dominio y las de los dominios de mayor densidad que los suyos propios. Aquí se cita al apóstol Pablo cuando dijo: porque en él vivimos y nos movemos y somos. El gran ente, llamado Dios, procede de la raíz de la existencia. Él es el absoluto, pero positivamente no es Cristo. Este ser supremo y trino existe como poder, palabra y movimiento, y de él proceden los 7 grandes logos. En el mundo superior del séptimo plano cósmico mora el Dios de nuestro sistema solar y los dioses de todos los demás sistemas solares del universo. Estos grandes seres se manifiestan también de un modo triple: voluntad, sabiduría y actividad. Con ayuda de diagramas se nos explica la evolución o cosmogenia de la Tierra y sus habitantes, según lo han visto algunos clarividentes, visión que concuerda con un análisis ocultista del Génesis. En cada periodo evolutivo existen los que han quedado atrás, los rezagados. Por esto, los monos, en vez de ser los progenitores de las especies superiores, son los seres retrasados que ocupan el lugar de los más degenerados especímenes, de lo que una vez fue forma humana. No es el hombre el que desciende del mono, sino a la inversa. El mono es una degeneración humana. De la misma manera, los musgos ocupan el grado de degeneración más acusada del reino vegetal. La ciencia material, al ocuparse solamente de la forma, se ha frustrado a sí misma y ha llegado a conclusiones erróneas en este campo. Aparte de estos seres rezagados, existe un continuo movimiento ascendente. Así, tenemos también los recién llegados, que podríamos llamar rezagados convertidos. Y en esto es aparente un detalle muy importante. La mayoría de los seres humanos no necesitan salvación alguna, porque la progresión que estamos experimentando en nuestro ciclo actual de evolución es lo que quiere decirse cuando se habla de salvación en la religión cristiana, cosa que debe ser buscada con todo ardor, porque aunque la condenación eterna de los no salvados no significa destrucción o castigo sin fin, es sin embargo cosa muy grave ser postrado en un estado de inercia durante miles y miles de años antes de que una nueva evolución haya progresado hasta un nivel en el que aquellos que no alcanzaron aquí su meta puedan tener una nueva oportunidad para continuar el ciclo de perfección. El espíritu no es consciente del paso del tiempo, pero no por eso dejaría de sentir un grave quebranto y sentimiento de extrañeza cuando al fin descubra que está en una nueva evolución. Para estos fue la expiación obrada por Cristo. Porque Cristo, que es el iniciado más sublime del periodo del Sol, en la Gólgota, se convirtió en el regente de la tierra y fue su misión salvar a los que habían naufragado en la materia. A estos perdidos Él los salvó, elevándolos a un nivel más alto de espiritualidad, produciendo cierto cambio en sus cuerpos deseantes, que hará que su vida espiritual ejerza en su corazón una influencia más vigorosa. Este modo de interpretar la expiación vicaria no ha de ser impugnado sobre la base de que cada uno debe ser dispuesto a recibir las consecuencias de sus propias acciones, pues aquel argumento es perfectamente justo. Imaginemos que en las cataratas del Niágara hay varias personas en peligro y que alguien les tiende una cuerda, a una sabienda de que cuando se agarren para salvarse, él mismo se precipitará con ellas al vacío. ¿Evitará o evitaría esto que alguien del grupo en peligro se asga a la cuerda? Hablemos de la evolución universal para la secta. El axioma para comprender toda esta incesante actividad evolutiva es el llamado hermético. Lo que ocurre arriba ocurre abajo y viceversa. Existe un continuo resurgir y perecer en cada campo de la naturaleza. En el principio de un día de manifestación, cierto gran ser, a quien llama Dios, solo en el mundo occidental, se limitó a sí mismo a determinada parte del espacio que eligió para crear un sistema solar, que promoviera la evolución de un creciente sentido de la conciencia. Todo comenzó con la raíz cósmica sustancial, que es una expresión del polo negativo del espíritu universal, mientras que el ente creador, al que llamamos Dios, de quien nosotros como espíritu formamos parte, es una expresión de la energía positiva del mismo, espíritu absoluto universal. Y todo cuanto vemos alrededor nuestro es el resultado de la acción de un polo sobre el otro.
Respecto a los mundos, se cuentan hasta 7 diferentes, no separados por el espacio o la distancia, como ocurre con la Tierra y los planetas, sino por sus peculiares velocidades vibratorias. Los mundos superiores fueron creados primero, y el mundo más denso después. Pero cada mundo, lo mismo que el hombre, pasa por 7 periodos de renacimiento, cuyos nombres son los siguientes. 1. Periodo de Saturno. 2. Periodo del Sol. 3. Periodo de la Luna. 4. Periodo de la Tierra. 5. De Júpiter. 6. De Venus. Y 7. de Plutón. Estos nombres no tienen nada que ver con nuestros planetas, sino que son términos rosacruces que denominan los sucesivos renacimientos de nuestra Tierra. Se ignora todo en cuanto a los 6 planos cósmicos que se alzan sobre nosotros, excepto que Dios, el arquitecto de nuestro sistema solar, tiene su morada en la más elevada de las divisiones del 7º plano cósmico, que es su mundo. Pero sí se sabe que nuestro plano, durante su periodo natural, el primer periodo o inferior de su existencia, en su impulso evolutivo se trasladó 7 veces alrededor de 7 esferas, mundos, y cuando este laborioso proceso concluyó, apareció la primera noche cósmica, subsiguiente al primer día de la creación, después de lo cual alboreó el periodo solar. En él se repitió nuevamente el ciclo vital de 7 periodos circundatorios de 7 esferas y a continuación comenzó el periodo lunar. A partir de aquí se nos dice que la evolución del universo no puede ser comprendida sino por la aritmética y la 4ª dimensión. Es interesante saber, no obstante, que durante el periodo saturnal grandes jerarquías creadoras o espíritus sumamente desarrollados ayudaron al hombre en su proceso evolutivo. Estas jerarquías, que reciben el nombre de tronos en la Biblia, obraron en el hombre según su propio libre albedrío. Entre estos, los señores de la llama, seres que emiten una luz poderosa. Por repetidos esfuerzos durante la primera revolución, lograron implantar en la vida evolutiva el germen que posteriormente se convirtiera en nuestro cuerpo denso actual. Durante este mismo periodo de Saturno, los señores de la llama también laboraron en otros espíritus, a saber, los señores de la sabiduría, que aún no habían alcanzado un grado de evolución tan desarrollado como aquellos. Pero durante el segundo periodo, o periodo solar, estos señores de la sabiduría ayudaron al hombre irradiando de sus propios cuerpos el germen del cuerpo vital, al que capacitaron para interpretarse con el cuerpo denso y le dieron el germen del poder desarrollarse y propagarse posteriormente, el de excitar los centros sensoriales del cuerpo denso y el de tener movimientos. Para esta tarea fueron necesarias la segunda, tercera, cuarta y quinta revoluciones del periodo solar. Y así, una fase tras otra, continúa el proceso evolutivo. Para el común de la gente, la evolución es de tipo espiral y podría representarse por un apiñado conjunto de líneas espirales que envuelven a otras, mas para el iniciado está la senda recta y estrecha que lleva a la divinidad. El alma consciente del hombre será absorbida por el Espíritu Divino en la 7ª revolución del periodo jupiteriano. El alma intelectual será absorbida por el espíritu vital en la 6ª revolución del periodo venusiano. El alma emocional será absorbida por el espíritu humano en la 5ª revolución del periodo de Plutón. Puesto que la mente es el instrumento más importante que posee el espíritu y el que especialmente utiliza en la obra creativa, en el estudio actual del desarrollo humano, la laringe perfeccionada y espiritualizada pronunciará la palabra creadora. Pero será la mente perfecta la que decida en cuanto a la forma particular y volumen vibratorio, alzándose así como factor determinante. La imaginación será la espiritualizada facultad directiva de la obra de creación. En el periodo jupiteriano, la mente humana imaginará formas que vivirán y creerán y crecerán como las plantas. En el periodo venusiano, de aquel lejano estadio, creará también cosas vivientes, desarrollables y sensibles. Y cuando al final del periodo de Plutón el hombre alcance la perfección, será capaz de traer a la existencia, por medio de su imaginación, a criaturas que vivirán, crecerán, sentirán y pensarán. O sea, hará por las plantas y por los animales, incluso por los minerales, lo que los señores de la mente, aquellas antiguas jerarquías, hicieron por él en épocas remotísimas. Él les ayudará a adquirir sus cuerpos densos, deseantes y mentales, amén de otros muchos pertrechos. Finalmente, el Espíritu Divino, Dios, absorberá al hombre.
El espíritu de éste se sumergirá en Dios, que fue su origen, para emerger nuevamente en el alborear de otro gran día, como uno de sus gloriosos cooperadores. Durante su pasada evolución, sus posibilidades latentes han sido transmutadas en facultades dinámicas. Ya posee poder anímico y mente creadora como fruto de su peregrinación por el reino de la materia. De la impotencia ha pasado a la omnipotencia y de la no-ciencia a la omnisciencia. Pero la pregunta acerca de cómo el hombre en su actual estadio evolutivo puede adquirir el conocimiento directo de la exactitud de todo lo precedente permanece en pie. Se nos responde que de la misma manera que un mecánico es tanto más eficaz cuanto mejores son las herramientas que emplea, así el hombre debe buscar esas herramientas en las que la perfección y desarrollo de sus diferentes cuerpos. El cuerpo denso debe ser disciplinado por medio de una alimentación apropiada y se nos aconseja una interminable lista de vitaminas y minerales justamente combinados. Como es lógico, la dieta ha de ser vegetariana. Los impulsos sensuales deben ser domeñados para que produzcan fuerza creadora espiritual antes que material. Más aún, el hombre debe aprender a utilizar las glándulas pituitaria y pineal, que son dos órganos pequeños del cerebro. Si así lo hace, se convertirá en clarividente, que es algo mucho más difícil que ser medium. La mediumnidad es simplemente un reavivamiento de aquella función reflexiva que el hombre poseía en tiempos pretéritos, por la cual el mundo exterior se reflejaba en él involuntariamente. El clarividente no puede comer, beber o gratificar sus pasiones sexuales de una forma irrefrenada, y porque la clase de vida que vive causa menos desorden que lo común en su cuerpo denso, no necesita pasar todo el tiempo de su sueño dedicado a restaurar los daños recibidos durante el día a través de sus cuerpos de deseo y vital. Pues de verse obligado a hacerlo, no tendría tiempo para dedicarse a ningún trabajo de exploración exterior. Más puesto que, como hemos dicho, no es así. Puede abandonar su cuerpo denso durante largos periodos mientras duerme y operar en los mundos más íntimos de los vehículos superiores. Igualito que nosotros, que dirían los teósofos. El próximo paso en este proceso es la consecución de un estadio en el que el espíritu se adueñe de los cuerpos y controle plenamente las facultades, como sucede cuando se está despierto, y sea capaz de obrar al mismo tiempo internamente y sensibilizar de modo adecuado los vehículos espirituales. En tal estadio, la concentración, que no el yoga, pues los vehículos caucásicos están tan diferentemente constituidos, los hindúes, que los métodos del yoga, unión con el Ser Supremo, no podrían beneficiarnos. Meditación, observación, discriminación, contemplación y adoración. Estos son los términos que se utilizan para describir los pasos que llevan a la iniciación. Pero nos saldríamos demasiado de nuestro tema si intentáramos indagar acerca del cómo y el porqué de todas estas cosas. Evaluación final. El libro de Max Heindel, de Rosicrucian Cosmo Conception, comienza con las siguientes palabras. El fundador de la religión cristiana sentó una máxima oculta cuando dijo: el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Todos los ocultistas reconocen la profunda importancia de esta enseñanza de Cristo y tratan esforzadamente de ponerla por obra día a día. Es aparente, pues, como un sistema que niega y pervierte todo lo que Cristo enseñó y todo lo que Él es, recurre a la autoridad de su nombre para convencernos de que es necesario acudir al ocultismo Rosacruz, con la mente totalmente virgen, libre de toda opinión o criterio, desnuda de toda preferencia y prejuicio. En todas las escuelas ocultistas, lo primero que se le enseña al alumno es a olvidarlo todo. Cuando se está dando una nueva enseñanza, dejar cualquier preferencia o prejuicio en un estado mental de plena calma y noble expectación. Pero esto es imposible para el que se sabe que ha nacido de nuevo por el poder regenerador del Espíritu Santo. Cuando uno es cristiano, por la salvadora y renovadora gracia de Cristo, no puede poner la mente en blanco, sino que antes, al contrario, se siente constreñido interna y externamente a comparar estas nuevas doctrinas con la 1000 veces preciosa verdad de Dios, según se halla en las Sagradas Escrituras, universalmente reconocida y aceptada desde antiguo.
Hemos de admitir sin empacho que la filosofía de la Rosacruz contiene muchos puntos excelentes, tal como el de su lógica inexorable. La razón que da respecto a la reencarnación es más plausible que la que nos ofrecen los teósofos. Los motivos que presenta para vivir una vida más pura y noble aparecen como más lógicos que los que la Blavatsky daba secretamente al oído y boca a boca. Pero toda su lógica y toda su exactitud no pueden anular el hecho de que toda su estructura está montada sobre un fundamento falso, otro distinto al Cristo de las Escrituras. La crítica que ya hemos hecho de algunos puntos relativos a los otros sistemas afines, espiritismo y teosofía, vale también para la Rosacruz. Y es que cuando la mente y el corazón quedan vacíos, desnudos, para prestarse al juego de potestadas exteriores, pueden ocurrir, corroborando la escritura, que doctrinas de demonios se introduzcan desde afuera. No es de extrañar, pues, que con toda razón se prohíban la astrología, el espiritismo y la nigromancia en el Antiguo Testamento. Y como no, gran cuidado hay que tener con aquellos cultos que guardan gran semejanza con estos. La piedra de toque para todo sistema filosófico o religioso, según el enfoque dado a esta obra, debe ser siempre la comparación de sus doctrinas con la verdad sostenida en armonía con las Escrituras por toda la Iglesia cristiana. Si así lo hacemos, en este caso, podremos concluir, parafraseando al apóstol Pablo, que los rosacruces son enemigos de la cruz de Cristo.